Estamos muy agradecidos, Señor, porque en una mañana como esta, Dios, el pueblo que estamos en este lugar, Señor, estamos muy necesitados, Dios, de poder entender, de poder conocer, de poder, Señor, recibir luz, Señor, no más información, Dios, porque tal vez hemos estado en esa condición, pero nuestro corazón y nuestra vida tal vez ha permanecido en la misma condición. Pero cuando tú empiezas a dar luz, empiezas a darnos a conocer quién eres tú y lo que tú nos has provisto y la gloriosa vida que has depositado sobre nosotros, que definitivamente tiene que desarraigar la vieja vida para que esa nueva vida sea la que con poder, Señor, se manifieste y sea la que, Señor, tú hagas, Señor, sea una expresión de ti en cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta mañana nos alumbres en todo lo que vamos a hablar. Danos entendimiento. Soy el primero que necesita entender. Y Señor, por favor, obra en todos nosotros para que podamos disfrutar de ti, para que podamos conocerte más, para que podamos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, gracias en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, y continuamos. Hemos venido estudiando estas semanas sobre la gracia de Dios es suficiente, sobre la gracia de Dios basta. Y hoy, continuando con este regalo hermoso, vamos a seguir ahondando su gracia y su obra en mí. Y quisiera que empezáramos primero en 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 9. Porque no podemos perder de vista que nosotros estamos viviendo tiempos postreros, que nuestra reunión con el Señor está cerca, que la noche está avanzada. Y quisiera compartirles algo que le compartí a algunos grupos en esta semana, de una revelación que Dios le dio a un pastor. Fue algo muy hermoso, muy diciente para el corazón nuestro, porque este pastor, para contar lo que Dios le mostró, la mayor parte del tiempo pues él casi no puede hablar porque está llora y llora y llora y llora, está en un quebrantamiento, pero por espacios va compartiendo pedacitos, que es lo que voy a tratar de compartirles en esta hermosa mañana. Porque dice que de pronto Dios lo llevó a un monte alto, y cuando lo llevó a ese monte alto, más o menos lo podríamos asemejar como cuando uno va a Chipre y donde desde allá de la parte de Chipre mira uno al frente y se ve todo el firmamento. Y de pronto el Señor está como mirando hacia el firmamento, y Él lo que hace es ponerse a mirar para dónde está mirando el Señor. Y cuando Él está mirando, pues el sol está bajando. Pero el Señor todo el tiempo le está diciendo: queda poco tiempo, queda poco tiempo, queda poco tiempo, queda poco tiempo. Y el Señor le está diciendo eso y eso y eso, cuando de pronto el Señor baja la mirada. Y él, al ver que Dios baja la mirada, Jesús, él también baja la mirada para mirar a dónde está mirando. Y de pronto ve que allá en el llano hay unos rebaños de ovejas, y hay unos pastos verdes, y hay unas ovejas pastando en esos lugares, y están ahí comiendo. Pero también ve que hay unos rebaños de ovejas sobre los cuales hay como una sombra oscura, y hay unas ovejas están ahí también comiendo. Pero él dice que la imagen de esas ovejas que están ahí bajo la sombra oscura es como de ovejas manchadas, como si estuvieran tiznadas, como si estuvieran sucias. Y de pronto el Señor empezó a llamar las ovejas, y todas las que estaban comiendo en esos pastos verdes, tan pronto el Señor las empezó a llamar, ellas inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y empezaron a correr hacia el pastor. Todas empezaron a correr hacia el pastor.
Pero el Señor seguía llamando y llamando. Pero aconteció que en aquellas ovejas que estaban bajo esa sombra oscura y que estaban como sus vestidos tiznados, es como si no oyeran al Señor. Ellas seguían ahí comiendo y comiendo y comiendo, y el Señor seguía llamando, llamando y llamando, pero ellas como que no había una respuesta de ellas frente al llamado del pastor. Cuando ya todas las ovejas de los pastos verdes se habían reunido alrededor de él, entonces el Señor vuelve y levanta la mirada, y cuando el Señor levanta la mirada, el sol que iba bajando ya se ve como la última rayita del sol, o sea, como el último pedacito, ya la mayor parte de la bolita, cuando uno la ve en el firmamento, se escondió y queda la última rayita. Y entonces el Señor Jesús lo mira y le dice: el tiempo terminó. Y eso fue todo lo que el Señor le reveló a este varón. Pero es un mensaje muy diciente para nosotros, mis amados, porque en cierto modo vemos cómo Dios nos está preparando y cómo Dios viene obrando en nuestras vidas, y que no estemos desapercibidos de todo lo que Dios está obrando. Su gracia, dijo el apóstol Pablo, y lo vamos a ver ahora, para con él no fue en vano. La gracia produjo unos resultados. La gracia produjo una transformación. La gracia de Dios está preparando un pueblo para Dios, una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso nos deja un mensaje claro en la medida que va viniendo el Señor. Hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Aquí dice que todo lo que hay en la tierra está destinado para desaparecer. Y dice el verso número 11, primer llamado para nosotros, una trompeta sonando de parte de Dios para nosotros. Verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí hay un llamado especial de parte de Dios para nosotros. Versículo número 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14, segunda trompeta en estos versículos para nosotros: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, ¿cómo? Con diligencia las partes que nos corresponde a nosotros, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y entonces, aunque se venga anunciando durante mucho tiempo, algo de esto nos compartía Magda ayer en un tiempo muy especial con la palabra que Dios le regaló para compartir en la alabanza. Aunque muchos días se anunció que venía el diluvio, 120 años de anuncio, de anuncio, de anuncio, y bueno, ¿cuánto llevan anunciando lo mismo? Pero mis amados, llegó el día en que el diluvio vino. Y tal vez podemos llevar tiempo anunciando, no solo nosotros, sino los que nos han antecedido, anunciando el día del Señor viene. De manera que cada día estamos más cerca de nuestra redención que el día que conocimos.
Y antes de su segunda venida va a suceder el rapto de la iglesia. De manera, mis amados, que Dios de una manera nos está llevando a estar apercibidos, para que no perdamos de vista cuál es la mayor riqueza de la iglesia. Recuerdo algo que le ocurrió al criado de Eliseo, porque cuando viene Naamán lleno de lepra y viene cargado de dones para dar y ofrecer a Eliseo como compensación por haber sido sanado, y Eliseo no quiso tomar nada de la mano de Naamán, porque Eliseo reconocía: esto no es obra de hombre, esto es obra de Dios. Si Dios te limpió, el hombre no tiene que beneficiarse de la obra que Dios hace en la vida de otro, a no ser que el beneficio sea disfrutar de la vida de Cristo que Dios ha puesto en el otro. Pero que sí tenía otros deseos en su corazón. Eliseo se negó a recibir las viandas que le ofrecía Naamán, pero aquel que sí se fue, le salió al camino a Naamán, y él sí estaba dispuesto a reclamar. Después Eliseo lo encuentra y le pregunta: ¿dónde estabas? Giesi quiere esconder lo que ha hecho, pero mis amados, a los ojos de Dios nada se puede esconder. Y él le dice una palabra bien tremenda: es tiempo de viñas, de olivares, es tiempo de viandas. Y mis amados, no es tiempo de viñas, olivares y viandas, es tiempo de entender cuál es el tesoro que nos ha sido provisto. Una iglesia que vive por Cristo, para Cristo. Yo voy a tomar algo de lo que nos compartió Magda ayer, que fue muy especial. Le voy a pedir a ella que me comparta el videito que nos compartió ayer y lo compartimos con todos. Voy a narrar lo que yo entendí, sí, de aquel video, porque es un video de lo que está aconteciendo en China actualmente con el evangelio. Y este hombre narra de cómo llegó allá a hablar con un grupo de personas. Habían 22 personas encerradas en un lugar, en un cuarto donde no había ventilación, no habían sillas, y allí estaban todos dispuestos para recibir la palabra. Habían iniciado a las 9 de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde. O sea, antes de eso había gente tan hambrienta de Dios que no estaban marcando el reloj. Y dice que este hombre, allí encerrado con ellos, les dice: y si nos descubren aquí enseñando la palabra, ¿qué va a pasar? Uno de ellos le dice: pues va a acontecer que a usted lo van a deportar mañana y a nosotros nos van a meter 3 años a la cárcel. Y una vez comparte eso y él les pregunta, habían 22 personas, y les pregunta: ¿alguno de ustedes ha ido a la cárcel por causa de Cristo? Y del grupo de 22, 18 levantaron la mano diciendo: ya hemos estado allá en la cárcel por causa de Cristo. Este hombre había llevado una cantidad de Biblias, no alcanzaban para todos, pero en medio de la porción que iban a leer, una damita que había recibido la Biblia se la pasó a otra enseguida. Él al final le pregunta por qué pasó la Biblia y no se quedó para leerla, y ella le dijo: no, es que cuando nos meten a la cárcel nos queda mucho tiempo para memorizar la Biblia. Y él le dijo: ¿y es que en la cárcel les permita la Biblia? Y ella le dijo: no, permiten, a veces los hermanos entran en papeles, porciones de la escritura, y antes de que nos las quiten las memorizamos rápidamente, de manera que no tenemos la escritura en un papel, sino grabada dentro de nosotros. Y están en medio de todo eso. Eran 3 días que estaban allí, y les preguntaron que ellos eran líderes de
¿Qué personas? Porque lideraban muchos grupos en la clandestinidad, porque allá es prohibido el evangelio. Y entonces estos nombres narran que más o menos ellos son 22 personas, pero que más o menos el grupo es de 20 millones. Amados, 20 millones de cristianos no hay ni en Colombia. 20 millones allá. Y qué tremendo con lo que acontece, porque al final de esa reunión, estos 22 hombres le piden al predicador algo. Le dice: nosotros queremos que ores para que un día podamos tener aquí la libertad que ustedes tienen allá en América. Y entonces el predicador los miró y dijo: no voy a orar por eso. Y él mismo dice ahí que viéndolos como con cara de incrédulos, porque no va a orar por eso, y dice: no voy a orar por eso, más bien voy a orar para que en América la gente sea como ustedes, no ustedes como es en América. Porque le dice: mire, para ustedes venir a esta predicación viajaron 13 horas en tren, llegaron a un lugar donde no hay sillas, donde no hay aire acondicionado, todo el tiempo están en el piso, todo un día de escudriñar la escritura. Pero dice: allá son 40 minutos, y si el predicador se demora un poquito más, la gente se para y se va. Si el trayecto para ir a congregarse dura más de 1 hora, ¿qué hace la gente? Mejor no va. Allá decía, en promedio por familia hay 2 Biblias por familia. Biblias que nunca leen, Biblias que nunca estudian, Biblias que nunca escudriñan. Pero ustedes aquí tienen apenas porciones por unos instantes y atesoran eso de una manera extraordinaria en su corazón. Por eso mi oración no es que ustedes sean como ellos, sino que ellos sean como ustedes. Mi amado, Dios está haciendo algo extraordinario en el mundo entero. No es visible. Esa iglesia en China no se ve al público, pero es vista a los ojos de Dios, porque es el avivamiento de este último tiempo. No es un avivamiento ni de multitudes en estadios, ni avivamientos de conciertos, ni todo ese tipo de cosas. No, es el avivamiento de los 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. El mundo no los conoce, pero son conocidos por Dios. Como dice en Hebreos, diciendo que el mundo no era digno de ellos, pero Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de quién, el Dios de ellos. De manera que Dios está haciendo una obra extraordinaria, mis amados, y no podemos pasar por alto esto, porque ¿cuál es la obra que Dios está haciendo en nosotros? Su gracia tiene una obra en cada uno de nosotros, porque la mayor riqueza del ser humano no está en comprar, no está en ser reconocido, no está en lograr, no está en los títulos, no está en las posesiones. Mis amados, la mayor riqueza de un cristiano es tener la vida de Cristo. Y si esa persona ya tiene la vida de Cristo, en Apocalipsis se habla de una iglesia que el Señor le dice: tú eres pobre, pero eres rica. Era pobre en lo material, pero tenía una riqueza extraordinaria. ¿Tenía la vida de quién? La vida de Dios. Porque la riqueza de la iglesia es Dios, no es ninguno de los bienes que terrenales. Porque entre más tenemos en qué confiar en esta tierra, menos tenemos el deseo de aferrarnos al Señor. Entre más tenemos de qué agarrarnos, y por eso tantas veces Dios nos deja sin de qué aferrarnos, para que Él sea el todo y lo único a lo que esté aferrado nuestro corazón y nuestra vida. Y ahí es donde nosotros entendemos por qué las aflicciones no son destructivas para el cristiano. Destruyen la autosuficiencia, destruyen la independencia que nosotros tenemos de Dios. Pero ¿sabe? Cada vez que Dios produjo ese quebrantamiento, se convirtió en todo aquello a lo que nosotros estamos aferrados de una manera extraordinaria. Cuando no hay nada más a que aferrarse, Él es todo
a lo que mi vida está aferrada. Y es ahí donde vemos su gloria. Es ahí donde nuestro corazón encuentra reposo. Entre más nuestro corazón se apega a las cosas terrenales, menos reposo tiene, menos descanso tiene. Lo que no nos deja reposar son los afanes de esta vida. Y de eso nos quiere liberar el Señor cuando nos proveyó una nueva vida. ¿La vida de quién? La vida de su Hijo Jesucristo. Va conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo número 10. De manera que lo de afuera, aunque lo necesitamos, no es lo esencial. Lo esencial es lo que está pasando adentro de nuestras vidas, y eso está aconteciendo por causa de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios capítulo número 15, verso 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De manera que la gracia de Dios sobre la vida de una persona no es un adorno, no es simplemente una doctrina, o no es simplemente un pensamiento. ¿Qué dijo Pablo? Su gracia con él no ha sido en vano. En otras versiones ese vano dice: su gracia no ha sido sin fruto. En otra dice: su gracia no fue sin resultado. Todo lo que somos y todo lo que tenemos se debe a la gracia de Dios, única y exclusivamente a la gracia de Dios. No hice nada para recibir la vida de Dios. No hice nada para que la gracia de Dios me alcanzara. Pero cuando la gracia de Dios me alcanza, la gracia de Dios hace una obra dentro de mí. La gracia de Dios obra en mi vida de una manera extraordinaria. Y la gracia obra una transformación poderosa y extraordinaria. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. La vida religiosa hace que nosotros interpretemos mal la gracia, y entonces pensamos que la gracia es un favor de Dios, que yo puedo seguir viviendo como me parezca, y que el favor de Dios está ¿sobre quién? Que el favor de Dios está sobre mi vida. Una malinterpretación de la gracia hace que el hombre piense que el favor de Dios sobre un ser humano hace que Dios sea permisivo con ese ser humano, y en ninguna manera. La palabra de Dios dice que Dios a todo el que ama disciplina, y azota a todo aquel que toma por hijo, porque Dios no es que permisivo. Y como Dios conoce cuáles son las fortalezas que gobiernan nuestro corazón, sabe cuáles son los trayectos que nos tienen que llevar a transitar, que nosotros llamamos desierto, que llamamos tribulación, que llamamos pruebas, que llamamos dificultades, que llamamos tropiezos. Pero en medio de todos ellos, Dios está desnudando lo que hay en nuestro corazón para libertarnos de una manera sobrenatural de ello. Porque ¿qué dice la Escritura? Juan capítulo número 3, verso 16, que muchas veces es conocido, memorizado y recitado por nosotros, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis amados, Dios, cuando dio a su Hijo, nos proveyó fue una vida extraordinaria. Dios no simplemente nos proveyó perdón en la cruz, no simplemente hizo eso. Dios no simplemente entregó
la vida de su Hijo. Amados, salvación es que Dios nos entregó la vida de su Hijo. No es que Dios entregó la vida de su Hijo, es que Dios nos entregó la vida de su Hijo. ¿Y qué significa que Dios nos entregó la vida de su Hijo? Que ese fue el depósito que Dios trajo cuando nos perdonó. Nos perdonó y puso un depósito extraordinario sobre nuestras vidas. Eso es lo que ahora cada uno de nosotros poseemos y necesitamos poderlo ver con claridad. Esa es la vida que Dios nos ha llevado a amar, a desear, a anhelar. Y cuando esa vida aparece, nos lleva a dejar atrás la vida que antes teníamos. Pero dice la escritura ahí que los hombres amaron más la vida que llevaban que la vida nueva que les fue brindada. Mis amados, Dios está haciendo cambios profundos para llevarnos a dejar atrás la vida que llevábamos, lo que amábamos, por lo que nuestro corazón palpitaba. Por eso Dios nos va despojando de nosotros mismos y nos va revistiendo de Él de una manera preciosa. Porque nuestra entrada al reino de Dios es por obras, pero no nuestras, por las obras de Cristo, y que siguen siendo hechas todos los días en cada uno de nosotros, ¿cierto? Alguien decía que si cuando los seres humanos tenemos la particularidad de decir cosas con nuestras palabras, ¿sí?, que evidencian los conceptos que nosotros tenemos. Y entonces a veces vemos algún obrar correcto en la vida de una persona y entonces le decimos: ay, usted es tan buena gente que usted va derecho para el cielo, ¿cierto? La pregunta es: ¿qué obra de hombre, por buena que sea, le da entrada al cielo? Ninguna. Pero a veces nosotros pensamos que porque vemos esas obras, entonces la persona se ganó el cielo. No. Si Cristo vino, lo que están sucediendo en la vida de esas personas o de cada uno de nosotros es la obra de ¿quién? La obra de Cristo. No son nuestras buenas obras. La Escritura habla de las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Pero no está hablando de obras de hombre, está hablando de las obras de Cristo hechas en la vida de los hombres. ¿De las obras de quién? De Cristo, de una manera extraordinaria. De manera que su gracia ha venido a traer un gran favor sobre nuestras vidas. Recordemos que no es gracia, para adentrarnos a lo que vamos a ver esta mañana. Gracia no es que Él me perdonó y me salvó para que yo siga viviendo mi propia vida con la seguridad de que voy a ir al cielo. Eso no es gracia. Eso más bien es una malinterpretación de la gracia. Gracia no es que Dios me otorga permiso para pecar sin consecuencias. Si Dios perdona, decía alguien, ¿para qué luchar contra el pecado? Y alguien decía: si Dios es bueno perdonando, entonces yo voy a ser bueno pecando. Esos son perversiones del ser humano, no entendiendo la gracia de ¿quién? La gracia de Dios. Dios, o la gracia de Dios, no vino a llenar y a completar lo que el hombre inició, porque vemos claramente que lo que el hombre inició, Dios siempre lo ha derribado. Después del diluvio, el hombre inició Babel, y Dios dejó ver allá en Génesis 11 que Él vino a detener a ese ¿qué? A ese Babel. Pero ese Babel ha continuado a través de la historia del hombre. ¿Qué es lo que mantiene al hombre en competencia? ¿Y qué es lo que mantiene al hombre en un mundo donde queremos sentirnos mejores que los demás, queremos tener más sabiduría que los demás, queremos vernos mejores que los demás, queremos vernos por encima de los demás? Mis amados, les compartía el viernes en una vigilia que teníamos con los servidores un audio que escuché hace poco de Paul Washer. Porque su edad está arriba de los 60 años. Y él en este video con lágrimas. La gente le está preguntando: llevas más de 40 años en el ministerio, 45 años, bueno, no recuerdo bien. ¿Qué has ganado?
¿Qué es lo que tienes? Pero la pregunta de los de afuera viene a preguntar ¿qué es lo que tienes? Es, muestre a ver qué es lo que Dios te ha dado para que te sientas seguro. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu pensión? Y entonces él con lágrimas en los ojos dice: en estos 45 años de ministerio no he ganado, lo he perdido todo. Porque mi pensión, mi refugio, mi casa es Él. Y entonces los hombres nos vemos frustrados porque así es que valora el mundo las cosas. Si usted le sirvió al Señor, ¿qué ganó? Si le sirvió al Señor, no qué gané yo, cómo me ganó el Señor para Él. Y no se trata de qué tenemos, mis amados. El mundo es el que nos ha vendido esa idea de que si usted no tiene casa, carro, no ha logrado nada. No, mis amados, eso es en el mundo que está tratando de llenar los vacíos de su corazón con eso, con el materialismo, con los logros. Pero mis amados, hombres como Pedro, ¿cierto?, que lo abandonaron todo por seguir al Señor. Hombres como Pedro, que eran del vulgo, no tenían títulos, no tenían propiedades. Es más, Dios le dio la oportunidad de que la gente vendiera sus propiedades, trajera el dinero, pero como el dinero llegó, así el dinero lo entregaron. No se apropiaron de nada porque ahora su tesoro estaba ¿dónde? En el cielo. Y hablamos de un pastor que conocemos en el tiempo presente, pero que falleció hace como unos 2 o 3 meses, llamado Carlos Hurtado. Ya le preguntaban hace años. Él falleció a los 94 años. Hace como 2 o 3 meses tenía 94 años. Pero cuando él estaba como de 50, 60 años, la gente le preguntaba: pastor, ¿y usted cómo va con lo de su pensión? ¿Y usted cómo va con esto? Entonces él siempre decía: a mí eso no me preocupa, mi pensión viene de arriba, yo le sirvo al Señor, mi pensión está en las manos de Dios. Y vivió hasta los 94 años y nunca faltó el cuidado de Dios. O sea, pastor, no puedo cotizar para la pensión. No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su confianza? No se amargue si no lo ha podido hacer. El cuidado de Dios no va a faltar. Él dijo: no te dejaré ni no te desampararé. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Pero solo cuando la realidad de Cristo va pesando en el corazón, es que eso va produciendo una libertad. Mientras tanto, entonces esas cosas van a estar jalando mucho el corazón, porque nuestros tesoros son ¿qué? Celestiales. Ese Babel que inició allá y Dios lo derribó al comienzo, dice que al final de los tiempos estará otra vez Babilonia, la madre de las rameras, pero va a venir nuevamente ¿a qué? A derribarlo. Gracia no es Dios bajando los estándares que Él ha puesto, porque hay gente que dice: no, es que en el Antiguo Testamento Dios era muy exigente, pero en el Nuevo Testamento Dios es amor. Claro, el mismo Dios de amor del Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento. Pero Él no nos dio sus mandamientos porque tuviéramos la capacidad de cumplirlos. Nos dio sus mandamientos para tratar con nuestra autosuficiencia. Porque cada vez que nos vemos enfrentados a los mandatos de Dios, nos encontramos con una incapacidad. Lo que Dios pide, yo no lo puedo hacer. Para que suceda, Dios mismo lo tiene que hacer en mí. De manera que cuando se manifestó el amor de Dios en el Nuevo Testamento, no bajó el estándar. Lo que subió fue la provisión de Dios, porque nos dio una nueva vida. Y ahora somos portadores de la vida de Cristo, porque nosotros no somos capaces de obedecer a Dios, pero Cristo en nosotros es el que tiene completa obediencia al Padre. Y hasta que no vamos entendiendo eso, no vamos a ir terminando con nuestros esfuerzos de tratar de hacer la voluntad de Dios y siempre quebrarnos en algún momento del camino, porque no fue posible. Pero lo que es imposible para el hombre, Dios lo hizo posible por medio de la vida de su Hijo, ¿qué? De su Hijo Jesucristo. De manera que la gracia no es permiso para pecar. La gracia te ha provisto el poder
que ahora habita en ti, la vida de Cristo, para que ese poder venza en ti el pecado. Es completamente diferente. De manera que cuando la verdadera gracia alumbra la vida de una persona, esa gracia va a llevar a esa persona en un caminar diferente. La gracia no es algo que Dios da aparte de sí mismo, no lo pierda. La gracia es Dios dándose a sí mismo. La gracia no es las cosas que Dios te da. La gracia es que lo que Dios te dio es a Él mismo. El gran regalo de la salvación es ¿quién? Es Él. La gracia es un don de Dios. Y esto es hermoso. Dios no solamente es el dador de ese don, sino que Dios mismo es el don. No solamente nos da el don, sino que Él mismo es el don cuando nos concede su vida misma. La gracia no es un adorno para colocar en un sistema religioso, para que el sistema se vea más bonito. La gracia es una vida provista por Dios que salva y santifica al ser humano y lo transforma de una manera especial. Juan 1:17, si me acompaña allí, dice la escritura. Juan, capítulo número 1, verso 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero mire lo hermoso. Pero la gracia y la verdad, ¿por quién vinieron? Por Jesucristo. ¿Cuándo vino la gracia de Dios a tu vida? Cuando Jesucristo vino a tu corazón. No cuando tú lo invitaste. Cuando Él hizo lo que hizo con Zaqueo. Zaqueo, es necesario que hoy pose en tu casa. Él fue el que vino y entró a nuestras casas, porque la gracia de Dios nos lleva a ver cómo opera Dios, cómo obra Dios. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Mire lo hermoso. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta. Y esto colocaba esta semana un peso muy fuerte en mi corazón, porque decía: Señor, muchas veces tenemos motivaciones equivocadas para escudriñar la escritura. A veces queremos escudriñarla, y le estoy hablando de mí, para que los demás como que vean cuánto sabemos, como para que los demás queden admirados de toda la información que podemos tener y de todas las cosas que podemos decir. Pero mis amados, el Señor empezó a alumbrar mi corazón, y el escudriñar la escritura no se trata en nada de que los demás vean cuánto sé, cuánta información tengo, sino que el anhelo más profundo de escudriñar las escrituras es conocerlo a Él, y que en ese conocerlo a Él mi vida sea conformada a su imagen, de manera que ya no estoy pensando en si los demás piensan que sé o no sé, porque puedo estar lleno de letra, como ocurrió con los fariseos, que cuanto a las escrituras, dice la palabra de Dios, que en la cátedra de Moisés se sentaban. Se ganaban la admiración de los demás, pero su vida no olía a Cristo. De manera que ahora se ha colocado un escudriñar: Señor, quiero poder descubrir a Cristo. Y al descubrir a Cristo, como dijo Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Poder ver la realidad de toda esa vida que nos ha sido provista. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y la gloria que vendrían tras ellos. Y qué hermoso. Cuando la vida de Cristo viene a una persona, esa persona es hecha una nueva creación. Para Dios hacerte de nuevo, tomó la vida de su Hijo para hacernos en Él. De manera que ahora lo que distingue la vida de un creyente es la vida de Cristo. Segunda de Corintios 5:17, que es un verso tal vez conocido para nosotros, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y es especial, porque lo que Dios vino a hacer no fue una modificación, sino a poner una vida completamente nueva dentro de cada uno de nosotros. Una nueva creación dentro de nuestras vidas. Y eso que está narrando esa porción no es poesía, no es un símil, no es una parábola, no es una sombra, no es una figura, no es un tipo. Lo que está hablando es una realidad que va a acontecer en la vida de cada creyente cuando nace de lo alto. ¿Cuando nace de qué? Cuando nace de nuevo, cumpliéndose lo que el Señor dijo en Ezequiel 36, que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Y no solamente eso, sino que pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros y haría que caminásemos en sus leyes y en sus mandamientos. O sea, sería la obra de esa nueva creación y sería la obra de la manifestación del Espíritu de Dios en esa nueva ¿qué? En esa nueva creación. Aquí es la única vez donde el Señor utiliza como de manera positiva, si pudiéramos decirlo así, la palabra carne, porque casi siempre la palabra carne es una referencia al viejo hombre, a la naturaleza inclinada al pecado, pero aquí la palabra carne es una referencia a la vida de Cristo en nosotros, que es la única vida sensible a todo lo que Dios ¿qué? A todo lo que Dios quiere. Y es muy importante. Pablo va camino a Damasco y nosotros entendemos la palabra, y cuando uno busca la palabra arrepentimiento, uno de los significados que la palabra de arrepentimiento tiene es como cambio de dirección. Como que íbamos en una dirección, giramos y vamos ahora en otra ¿qué? En otra dirección. Y aunque eso suena muy bonito, es demasiado superficial, porque nosotros podemos cambiar de dirección sin haber cambiado de naturaleza. Podemos ir en otra dirección. Hay gente que antes tomaba y ya no toma, pero no hay una naturaleza nueva en ellos. Hay gente que antes era infiel, dejó la infidelidad, pero no se ha manifestado una nueva naturaleza en ellos. Hubo un cambio de dirección, porque es algo muy importante que necesitamos entender. El cambiar el hábitat no cambia la naturaleza. La única forma es que haya una nueva naturaleza en medio de nosotros. Esta semana les compartí un ejemplo a unos hermanos. ¿Cuántos conocen aquí un gallinazo? ¿Cierto? Vulgarmente lo llamamos chulo, ¿cierto? Ese gallinazo tiene una naturaleza particular, ¿sí o no? ¿Qué es lo que atrae el gallinazo? Lo hediondo. Donde haya algo hediondo, allí hay deleite para el gallinazo. Cuando usted pasa por determinado lugar y ve como muchos gallinazos dando un círculo, siempre la conclusión: ahí hay un muerto, hay algo que está hediendo ahí, porque eso es lo que atrae, ¿sí o no? Pero es que esa es la naturaleza de ese animal, porque es un animal ¿qué? Carroñero. Se siente atraído por todo lo que tiene hedor y muerte. De manera que si usted prepara un plato delicioso, con los mejores ingredientes, con la mejor receta, con la mejor sazón, y lo pone ahí caliente, emanando un olor a rico, y ponía al lado un pedazo de carne putrefacta, echando pus y emanando hediondez,
suelte frente a esos dos, a ese gallinazo, ¿y a dónde va a correr? ¿Por qué se siente atraída a su naturaleza? Por esa hediondez. A él no le interesa la comida fresca, para él no es atractivo. Esa hediondez es la que le, ¿qué? Lo que le atrae. Pero alguien decía, hagamos un ejercicio, cambiémosle la naturaleza al gallinazo, pongámosle a ese gallinazo naturaleza de hombre. Y entonces ese gallinazo está allá clavado comiéndose ese muerto, allá sorbiendo esa pus de ese muerto, feliz, ¿sí o no? Porque cada vez que el gallinazo ve eso, para él es un manjar, para él es un deleite. Y si él está allá, es más, a ese gallinazo no le da vergüenza eso, porque esa es su naturaleza, ese es su deleite. Pero en el momento en que ese gallinazo, estando allá metido comiendo de ese muerto, usted ahí mientras está comiendo de ese muerto le cambiara la naturaleza y le pusiera una naturaleza de hombre, y de pronto ese gallinazo abre sus ojos y ve que se está comiendo esa pus. ¿Cuál es la reacción de un hombre natural frente a eso? Ese gallinazo, cuando se le cambió la naturaleza, lo que antes estaba saboreando, ahora empieza usted a ver ese gallinazo vomitándose. O sea, tiene cuerpo de gallinazo, pero si tiene una naturaleza nueva, ese gallinazo ya no es capaz de comerse lo que se comía antes. Y mire, a ese gallinazo no hubo que llevarlo a estudio bíblico. A ese gallinazo, cuando se le cambió la naturaleza, no hubo que llevarlo a un estudio de teología para aprender cómo se comportaba. No, la naturaleza que ahora portaba empezó a evidenciar. Ahora, si él quería aprender algo, lo que necesitaba era aprender por qué ahora lo que antes amaba, ahora lo aborrezco. Pero como en la iglesia se cambiaron los papeles, seguimos amando lo que Dios aborrece y seguimos estudiando una y otra vez, no porque estoy aborreciendo lo que antes amaba, sino porque no puedo hacer esto. Esa es la razón por la que muchas veces escudriñamos. ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y qué tiene de malo? Si no hay un cambio de naturaleza, no va a haber un cambio de aquellas cosas a las que está inclinado mi corazón y mi vida. Y entonces usted va a ver ese gallinazo que cuando lo vea ya comiéndose ese muerto, pero se le cambió la naturaleza, lo que antes para él era un deleite, ahora lo va a avergonzar. Les compartí esta semana de un video que me compartió mi esposa de una mesa que estaban sirviendo muy elegante, llena de comida, y todos los comensales estaban ahí alrededor de la mesa comiendo, pero en esa casa tenían un gato, y de pronto en medio de la comida el gato saltó al medio de la mesa y el gato traía un ratón en su boca y lo soltó. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos ese escenario? De una vez nos escandalizamos, ¿sí o no? Pero la verdad nos escandalizamos sin razón. ¿Por qué nos escandalizamos sin razón? Porque el gato está caminando según su ¿qué? Su naturaleza. Porque nosotros creímos que sacamos el gato de su vida silvestre y ahora lo traemos en una casa, y que por haberle cambiado el hábito al gato, el gato dejó de ser ¿qué? El gato dejó de ser gato. Mira, hay perros de la misma raza, callejeros, y que ese perro de determinada raza, digamos un pitbull, ese pitbull callejero se acostumbró a comer basura. Pero hay otro pitbull que es de la casa y que lo han entrenado, ¿cierto? Nosotros a veces hacemos gala de cosas,
Porque uno entra y dice, mire, es que este perrito es tan juicioso que puede durar todo el día en la casa y no se hace chichi. Él espera hasta que uno llegue porque uno lo saque a hacer chichi. Y entonces, como uno ve ese perrito entrenado en la casa, al que usted le da croquetas, al que le prepara alimentos de otro tipo, al que le pone moñitos, al que le echa perfume, ¿cierto? Por allá, ¿qué día iba por la avenida paralela? Y había un letrero allá grande que dice que spa para perros. Le hacen chocolaterapia, un poco de cosas, ¿sí o no? Y entonces a veces hay gente que lleva a su perrito allá, que lo embardunen de chocolate y todo ese tipo de cosas. El asunto es que nosotros creemos que por cambiar todo eso, ese perro entrenado dejó su naturaleza de perro. Mis amados, no importa cuánto entrene el perro sigue siendo perro y sigue conservando su qué. Por eso ser cristiano no se trata de venir a ser entrenados, se trata de venir a ser vaciado de nosotros mismos. Les preguntaba esta semana en un ejercicio que hicimos, ¿qué es abrir el corazón a Dios? Y nosotros decimos muchas cosas respecto a abrir el corazón a Dios. Que es que la palabra de Dios sea más importante para mí, que es que yo ore más, que es que me relacione más, que es que me congregue más, que es que le haga más, que esté más pendiente de los... Y hacemos una cantidad de cosas, ¿sí? Y todas ellas pueden ser una pequeñita parte de eso, pero muy pequeñita. Entonces Dios me permitió hacer un ejemplo con una botella como esta. No sé si desde allá la ven, no se alcanza a ver, pero esta botella ahí donde está tiene un contenido oscuro, pero esta botella por la parte de abajo tiene un roto. Se los voy a mostrar. Esa botella tiene un roto, pero particularmente cuando la botella está bien tapada, aunque tiene el roto, no deja salir el contenido que tiene. Pero cuando Dios empieza a hacer una apertura, cuando Dios empieza a hacer una apertura del corazón, porque no lo podemos abrir nosotros por nosotros mismos, y ahí es donde nos damos cuenta cómo las circunstancias difíciles para nosotros son una bendición, porque quitan lo estrecho de nuestro corazón y hacen ensanchamiento para la vida de Dios. Porque la apertura del corazón tiene que ver que cuando Dios empieza a obrar a través de las circunstancias, cuando Dios va abriendo el corazón, la vasija no empieza a ser cambiada, la vasija empieza a ser vaciada de su contenido. Y cuando Dios empieza a hacer una apertura de nuestro corazón, ¿qué va a hacer? Nos va a vaciar de nosotros mismos para vestirnos de todo lo que Él es. Simplemente que nosotros no queremos esas circunstancias que nos vacían, que nos hacen sentir incapaces. Bueno, que nos hacen sentir incapaces. Cada situación en la que Dios está tratando con nosotros, está tratando vaciarnos de nosotros mismos, de la letra que tenemos, porque qué fácil es decirme Dios me ama cuando todo sale bien. Qué difícil es sentirnos amados cuando Dios quita todo aquello donde tenemos puesta nuestra confianza y nuestra seguridad. Pero cuando Dios nos va vaciando de nosotros mismos, va a producir algo. La adoración no depende de las circunstancias, la adoración depende de aquel que habita en nosotros, porque del único que emana adoración es de Cristo. Y cuando Dios hace palpable la vida de Cristo en medio de nuestras dificultades, lo que hace emanar es adoración delante de su trono. Dios ha hecho un cambio de naturaleza
no es simplemente un cambio de dirección. Cuando Dios aparece a Pablo camino a Damasco, no simplemente cambió la dirección en la que iba Pablo, cambió la naturaleza que gobernaba la vida de Pablo. La naturaleza que gobernaba la vida de Pablo tenía un poco de valores que, aunque parecían cristianos, estorbaban la vida ¿qué? Cristiana. Él frente a la ley se veía ¿qué? Irreprensible. Él se veía frente a los grupos religiosos siendo parte del más selecto y del más exigente. Pero dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Cuando Dios hizo un cambio de naturaleza, empezó a vaciarme de todo lo que yo consideraba valioso, de todo lo que yo consideraba que era lo que sostenía mi vida y mi caminar. Y Él se convirtió en el único tesoro. De manera que Pablo va siendo llevado por Dios, donde muchos momentos hubo un náufrago, donde el Señor le permite decir en ese náufrago, llegamos a perder la esperanza de conservar la vida. O sea, pensamos, de aquí no salimos, de aquí vamos a salir muertos. Y dice que Dios les permitió esa situación para que no confiasen en sí mismos, sino en Dios, que hace todas las cosas. Y esto es hermosísimo, porque Dios está obrando. A ninguno de nosotros nos gusta la incapacidad. A ninguno de nosotros nos gusta cuando estamos acostumbrados a defendernos por nosotros mismos y empiezan a aparecer las limitaciones en nuestra vida. Pero qué gracia de Dios cuando empieza a desnudar lo limitados que somos y nos va volviendo completamente dependientes de Él en todas las cosas. Ese todo lo puedo en Cristo, ¿cierto? Es un ser humano apoyándose completamente en todo lo que solamente Cristo puede hacer. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no, ¿qué? De lo que no se ve. No importa si usted trae al gallinazo y lo adiestra, el gallinazo siempre se sentirá atraído por lo hediondo. No importa si traes al viejo hombre y lo entrenas, siempre se sentirá atraído por el pecado y por la muerte. Y la única manera es un cambio de naturaleza. Y eso es lo que Dios nos ha provisto en la vida de su Hijo. Por eso la vida de Cristo vino a desplazar la vida que nosotros llevábamos, para que la vida que llevábamos quede ahora atrás y ahora aparezca una nueva vida, la vida del Señor en cada uno de nosotros. Mis amados, tal vez después de que le cambiaron la naturaleza a ese gallinazo, tal vez en algún momento se nubló y apareció allá picoteando un muerto. Pero cuando está picoteando ese muerto, no pasará mucho tiempo cuando va a ser redarguido en su corazón y se acordará que ese no es su lugar, y volverá a sentir repugnancia por aquello que estaba allá, porque cuando hubo un cambio de naturaleza, hubo un cambio de las cosas que amábamos. Lo que antes amábamos, ahora lo aborreceremos, y lo que antes aborrecíamos, ahora lo amamos. A quien no amábamos era Dios, y ahora Dios lo que está haciendo posible de una manera extraordinaria es que le amemos a Él con todas las fuerzas de nuestro corazón y de nuestra alma, porque hemos sido hechos nuevas, ¿qué? Nuevas criaturas, de manera que su gracia está obrando en nosotros un cambio de naturaleza. Su gracia hace posible que aquello en lo que antes nos revolcábamos, ya no nos volvamos a revolcar jamás. No es venir a refugiarnos en un grupo, es entender que nos ha sido dada una vida nueva. Cuando no tenemos a Cristo ni la luz de Cristo, siempre estamos pensando que prohíben. Pero cuando la luz de Cristo nos alumbra, ya no pensamos de esa manera. Ya no es que prohíben, sino que esa nueva naturaleza
me lleva a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Si eso acontece en nuestros jóvenes, entonces no estarán fornicando, ni adulterando, ni teniendo relaciones ilícitas, porque la nueva naturaleza hace posible que ellos amen lo que Dios ama, guardarse. Pero eso lo produce el poder ¿de quién? El poder de Dios en una vida. ¿Qué es lo que necesitamos garantizar en nuestras vidas? Señor, permítenos entender esa nueva naturaleza. Si no lo entiendo, no voy a dejar de pecar, no voy a dejar de revolcarme en lo mismo. La vieja naturaleza ni puede ni quiere hacer la voluntad de quién. Por eso necesito ser vaciado de ella en todo mi caminar y en toda mi vida. Termino con esto. El propósito de la ley y el propósito de las tribulaciones es quitarnos la confianza en nosotros mismos y llevarnos a poner toda la confianza en Cristo, que hace todas las cosas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y alineada con el pensamiento de Dios. No es lo que tú esperas, no es lo que a ti te parece, es que tú esperes lo que Dios dijo que se propuso hacer contigo, y lo va a hacer. Y eso es lo que ves en esa lista de Abel, de Noé, de Abraham, de Sara. Finalmente Dios trabajó en ellos y ellos finalmente se aferraron a lo que Dios iba a hacer, y que lo que Dios iba a hacer es la que Él se propuso. Y David lo dijo por allá en un salmo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo que Él dispuso a hacer, la fe me lleva es: Señor, tú eres el que lo vas a hacer, tú eres el que lo vas a obrar, y cuando Dios lo obra va a ser algo permanente y duradero en nuestras vidas. Nuestra vieja naturaleza fue llamada para que quede atrás. Ahí está, esperando que le demos lugar, pero ya hay una nueva vida en nosotros que tenemos que alimentar todos los días. Por eso oramos, porque queremos más de Cristo. Escudriñamos las Escrituras porque queremos más de Cristo, porque Él es el anhelo de nuestro corazón. Inclina su rostro ahí donde está y vamos a orar.